La indulgencia se refiere al perdón de los pecados. Hoy les traigo el tema de la indulgencia. Además, que hace como 4 años escribí un artículo para un periódico sobre el tema de las indulgencias, muy interesante. Martina Ofelia Casalet, la mamá de mi cuñado, bendiciones aquí a Barranca. Saluden desde donde se reportan a esta hora de la noche. Quiero conocerlos, quiero saber de dónde son, dónde están allí, salvaguardando su vida, su salud. Escríbanme desde dónde estamos conectándonos. Amparo, Dios te bendiga, Padre Cristian, y que Dios nos proteja con su sangre preciosa. Amén, amén, Amparo. Nancy, Padre, Dios te bendiga y te proteja. Muy bien, Nancy Rosso, Dios te guarde a ti también. Oscar García se unido. María Morocho, buenas noches, Padre Cristian. Te saludo desde El Espinal, mi tierra que me vio crecer, que me vio formarme. Qué bendición. Gracias por la compañía y las palabras de fe que nos regalas en este momento. Dios te bendiga. Claro que sí. Ahí estamos muy unidos. Salúdeme a toda la gente del Espinal, pueblo que aprecio, que me vio crecer bastante. María, bendiciones. Sigamos saludando rápidamente para entrar en materia. Aquí se me fue rápido porque hay varios comentarios ya. Jenny, está como fallando el internet. Sí, eso parece. Eso, díganme si está fallando o bueno, los medios de internet nos dijeron que nos iban a subir las megas por ese tiempo. Yo espero que sí, que nos suban las megas porque necesitamos estar muy bien conectados. La hermana Rocío Inés Sinchiguano, buenas noches, Padre Cristian, gracias por su entrega total. Dios lo bendiga abundantemente en esa oración, hermana. ¿De qué comunidad eres? Qué bueno conocer tu comunidad religiosa. Bendiciones, hermanita. La Virgen te acompañe. Martina, la señora Martina, amén. Dios lo bendiga con gusto. William, Padre Cristian, agradecido de escuchar siempre sus videos y recomendaciones para fortalecer el conocimiento de los fieles. Qué bueno, William. He sabido de tu situación, oro por ti. Y bueno, sé que estamos muy unidos en la oración. Elba Milena, Padre, bendiciones. Padre, un favor, ¿qué recomendaciones nos regala para el domingo? Qué bien, muy buena pregunta. Ve la Sagrada Eucaristía por televisión, ¿qué se debe hacer y no hacer mientras la ve? Muchas gracias. Qué bueno, Elba. Vamos a responder rápidamente esa pregunta. ¿Qué recomendación te doy para la Eucaristía el domingo? ¿Qué nos han dicho nuestros obispos? Por ejemplo, hablo desde la Conferencia Episcopal de Colombia. ¿Qué nos han dicho? Lo primero que nos han dicho es que debemos ver la Eucaristía por televisión. Hay que verla por los medios, en internet, por ejemplo, yo la estaré transmitiendo desde por la mañana en las redes sociales. Aquí estarán muy conectados y unidos, ¿cierto? O por el canal de televisión Cristovisión, en fin, tantos canales de televisión católicos que nos estarán transmitiendo la Eucaristía. Eso es muy importante, así que podemos verla por televisión, pero ojo, si la vemos por el celular, corremos un riesgo un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Que preciso, estamos viendo la Eucaristía y nos entra un mensajito de WhatsApp, nos llama el amigo, nos llama la amiga, entonces interrumpimos la Eucaristía por responder el mensaje, por mirar la última noticia, por mirar el último reporte de coronavirus. No, si entramos a ver la Eucaristía por internet, no nos dejemos tentar por el demonio, porque aquí también hay un riesgo muy grande y es que el demonio nos puede tentar. Ahí sí nos llama a todo el mundo, ahí sí nos escribe todo el mundo. No, si vamos a ver la Eucaristía por internet, centraditos desde el inicio hasta el final, viendo la Eucaristía, no dejándonos tentar, si nos llama, corte esa llamada. Si te escriben un mensaje, no respondas ese mensaje hasta que no termine la Eucaristía. No vayamos a ser groseros con Dios. Si entramos a celebrar la Eucaristía en internet, pues vamos a vivir allí la participación de la Eucaristía. Muy bien, y eso es lo que no se debe hacer, desviarnos o desconcentrarnos mientras participamos de la Eucaristía por internet. Mayra, saludos. Mayra Viña, Marta Rodríguez, buenas noches, Padre. Muchas gracias por esas palabras tan sanadoras en estos momentos de incertidumbre, en esta pandemia, permitiéndonos volver muchos que están alejados a Dios y volver a los caminos del Señor. Dios lo bendiga y siga llenando de espiritualidad. Gracias, Marta, por tu mensaje. Angie, bendiciones. Patricia, muchas gracias. Ruth María, Padre, buenas noches, muchas bendiciones. Que la Virgen Santísima nos proteja siempre, amén. Olga se ha unido.
Juan David de Ibagué, qué bien Juan David, estamos en nuestra tierra. Nancy Rosso del barrio Gaitán, somos vecinos, Nancy, tan cerca y a la vez tan lejos que estaremos estos días, ¿no, Nancy? Ruth María del barrio Gaitán, Ibagué, qué bueno, Ruth, somos también muy vecinos de aquí, de nuestra parroquia de San José Obrero. Patricia Parra, Droal Gómez se ha unido, Lina León, Santa Noche Padre, saludos desde San Gil, Santander, San Gil, Santander. ¿Cómo está la señal de internet? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo qué estará pasando con esta señal de internet que hoy como que nos está molestando un poco, ¿no? Pero cuéntenme para iniciar a hablarles del tema de la indulgencia plenaria, Así que atentos, vamos a estar muy atentos a lo que hoy el Señor nos va a hablar acerca de la indulgencia a través de la iglesia, a través de este ministro que quiere compartirles este gran tema de lo que es la indulgencia. Vamos a entrar en materia, así que atentos, buena señal. Eso quería escuchar, Lina, gracias. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la indulgencia plena? ¿Qué es la indulgencia? Se lo voy a decir en mis palabras. Es la remisión total o parcial de la pena temporal de los pecados que ya han sido perdonados. ¿Cómo así? ¿Qué es la remisión temporal o parcial? Parcial o completa. O plena también se conoce. Es la remisión. Es decir, usted va a la confesión, ¿cierto? No es el perdón de los pecados. La indulgencia no perdona los pecados. Eso hay que partir de este principio. La indulgencia no perdona los pecados. Usted se confiesa, pero resulta que cuando uno se confiesa, el Señor te perdona de sus pecados, pero hay algo que queda, la culpa, y esa culpa tiene una consecuencia, y esa consecuencia hay que pagarla. Un ejemplo sencillo: tú le rompes la ventana, el vidrio de la ventana a tu vecino, ¿cierto? Tú vas y le pides perdón y le dices: mira, vecina, discúlpeme por haberle roto el vidrio de la ventana. Y la vecina te dice: listo, yo te perdono. ¿Qué pasó? La vecina te perdonó, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Será que quedó ahí todo eso? No, la situación no queda ahí. ¿Qué debes hacer? Reparar el daño. ¿Y cómo lo reparas? Comprándole el vidrio y poniéndole el vidrio a la vecina. ¿La vecina te perdonó? Claro que sí, pero tú en conciencia no puedes dejar este daño hecho. Así pasa con nuestros pecados. Cuando nosotros cometemos un pecado, ha quedado la consecuencia de ese pecado, la culpa, y el Señor nos perdona, pero debemos reparar la culpa. Por eso no simplemente es decir el que peca y reza empata, o yo peco y voy y me confieso y ya no. Ahí queda la culpa, y esa es la culpa que nosotros debemos pedirle al Señor que nos perdone. Esa es la culpa que hay que reparar. ¿Y cómo se repara esa culpa? Pues a través de la indulgencia, Por tanto, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1471. Ahora se lo voy a decir en palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que nos dice nuestra fe católica acerca de la indulgencia? Nos define la indulgencia como la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es decir, son palabras de las que yo ya te he dicho. Entonces, la indulgencia, terminemos con esta definición, es la remisión total o parcial de la pena temporal, de la pena causa del pecado que hemos cometido. Hay que reparar, hay que redimir, hay que mirar cómo solucionamos esa pena. Y esa pena temporal se soluciona a través de la indulgencia, sea plenaria o sea parcial. ¿Dónde encontramos nosotros en la Sagrada Escritura? Que no ha de faltar por ahí algún hermano separado que diga, pero la iglesia, ¿dónde habla esto? Bueno, les voy a mostrar en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 5 dice: una vez acabados estos días de fiesta,
Job los llamaba para purificarlos. Los contextualizo. Resulta que los hijos de Job se dedicaron a banquetear, a celebrar fiesta, en fin, ¿cierto? Entonces Job, después de que hicieron todo eso, los llamó para purificarlos al día siguiente. De madrugada ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Es decir, los hijos de Job los purificó. ¿Los purificó para qué? Para que no fueran a caer o apartarse de Dios. Job ofreció holocaustos, ofreció sacrificios por sus propios hijos y estando con vida, ¿no? Y el libro de los Macabeos, en el capítulo 2, nos habla claramente de lo que nosotros hacemos también por nuestros difuntos, que ya más adelante les voy a hablar de lo que pasa con nuestros difuntos. Dice el segundo libro de los Macabeos de esta manera. Dice la palabra de Dios, venga, estamos en el capítulo 2, cuando habla de la remisión y de los holocaustos que se le ofrecen a Yahvé, a Dios, para que los pecados queden perdonados de aquellos que han sido objeto del pecado. Entonces, el mismo libro de los Macabeos invita a que se ofrezcan dones y sacrificios por los pecados de aquellos que han muerto. Y dice la palabra de Dios, porque si no creyéremos en la resurrección, vana sería nuestra fe. Por eso es importante ofrecer siempre sacrificio en reparación de aquellos hermanos que han muerto y que necesitan de nuestra oración. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Vamos a estar atentos qué nos dice este segundo libro y ustedes en su casa pueden seguirlo también conmigo. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 46. Dice, por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres del pecado. Es decir, la palabra de Dios nos está hablando que hay que ofrecer también sacrificios por nuestros hermanos difuntos para que ellos se vean libres del pecado. Eso es una cita que hay que tener muy en cuenta, porque dice también el versículo 44, si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Eso es interesante, por eso la misma palabra de Dios nos hace un llamado a ofrecer sacrificios en reparación de nuestros hermanos que están en la presencia del Señor. Y bueno, bien hasta ahí, vamos bien en la definición, en un poco del argumento bíblico, pero ¿qué nos sigue diciendo más la palabra de Dios? Vamos a seguir. Entonces, la indulgencia tiene dos formas: la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. Ojo a esto, la indulgencia parcial. Yo puedo obtener la indulgencia cuando rezo el rosario, cuando hago un Vía Crucis, cuando visito el Santísimo, cuando rezo el rosario, cuando hago una obra de caridad, cuando hago una novena, cuando hago un acto de piedad. Si yo tengo la intención de obtener indulgencia, pues la obtengo, y esa indulgencia se llama parcial, es decir, alcanzo la remisión de mi culpa, de algunas culpas que cometí, de algunas, pero no de todas. Por eso se llama indulgencia parcial. Y la indulgencia plenaria, como su nombre lo indica, es la indulgencia en la cual se redime toda la culpa que haya producto del pecado. Pero esa indulgencia plenaria la concede solamente el Santo Padre. Eso es interesante. Solo el Santo Padre y el Papa Francisco la conceden en años santos, en años especiales según la diócesis, o cuando hay casos especiales que ya les voy a contar, ¿cierto? Entonces, vamos bien hasta ahí. La diferencia, hay dos clases de indulgencia: la indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. Bien, muy bien. Cuéntenme cómo van aquí en las redes sociales, si me están escuchando. Vamos a saludar rápidamente. Oscar Fabián, el padre Oscar Fabián Olivero se ha unido desde el Carmen de Apicalá. Edgar Andrés Galvis Morales, oremos por nuestros países. Claro que sí, Edgar. Dilia María se ha unido. Claudia Tepeu, saludos padre desde Guatemala, bienvenida Claudia, y bendiciones a todos los hermanos guatemaltecos.
Dilia María, Padre Cristian, buenas noches, atenta escuchando. Qué bueno, Dilia, que estemos aquí escuchando este mensaje. Vamos a seguir hablando de la indulgencia, Entonces, ¿cómo obtener la indulgencia? ¿Cómo obtengo yo la indulgencia tanto parcial como plenaria? Primero, tengo que haberme confesado, ¿cierto? Es el primer paso. Tengo que haberme confesado o la intención próxima a confesarme. Pedirle perdón al Señor de mis pecados, ir al confesionario, ir y después de estar arrepentido, pedir la absolución y cumplir la penitencia. Entonces, primer paso, estar confesado. Segundo, el segundo paso, orar por las intenciones del Santo Padre. Padre, ¿cómo hago una oración por el Papa? Sencillo, puedes rezar un Padre Nuestro, puedes rezar un Ave María, puedes rezar un credo, puedes hacer una oración espontánea, es decir, tener la intención de orar por las intenciones del Romano Pontífice. Tú oras y le pides al Señor por el Papa y tienes la intención de obtener la indulgencia plenaria o parcial para que la tengas en cuenta, ¿cierto? Otro tema, otro punto que hay que cumplir como para ganar, pues comulgar, recibir la comunión eucarística y lógicamente pues participar de la Eucaristía. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando son indulgencia plenaria, pues cuando son años santos, visitar un lugar de peregrinación dedicado al año santo, ¿cierto? Cruzar la puerta santa, tantas actividades en el año santo, hacer una obra de caridad, eso se puede hacer también para obtener la indulgencia plenaria o parcial, practicar el ayuno, una abstinencia, dar una limosna, hacer un tiempo de apostolado u otra forma de sacrificio personal, es decir, hacer una obra de caridad. Entonces, les he dicho 4 puntos. Primero, confesarse. Segundo, orar por las intenciones del Santo Padre. Tercero, comulgar y participar de la Eucaristía. Y cuarto, hacer una obra de caridad. Y el quinto punto, pues de acuerdo a la condición, visitar un templo que esté dedicado para obtener la indulgencia plenaria o parcial, aunque la parcial se puede obtener todos los días y las veces que sea necesario. Pregunta, hay personas que han dicho, ¿con quién o a quién yo le puedo dedicar una indulgencia? Primer punto claro que hay que tener en cuenta. Yo no puedo obtener la indulgencia por otra persona viva. No, es que voy a orar por mi mamá que está enferma y le voy a pedir a Dios la indulgencia plenaria o la indulgencia parcial. No lo puedes hacer, no es válido. La indulgencia plenaria o parcial solo se obtiene o por uno mismo o por un difunto. Aquí es lo hermoso que les voy a decir. Se obtiene por uno mismo o por un difunto, no por una persona viva. Así que tengámoslo muy en cuenta, ¿cierto? Entonces, claro, hasta ahí, cumpliendo las condiciones que ya le dije. Bueno, muy bien, vamos a ver quién está escribiéndonos por aquí. Dice Lina León, y rezar el Santo Rosario, ¿verdad? Claro que sí, Lina. Es decir, cuando tú rezas el rosario, al finalizar el rosario, tú puedes hacer una oración por el Santo Padre, rezar un Padre Nuestro, una Ave María, en fin. Y cuando haces esto, si tienes la intención de ganar la indulgencia parcial al término del rosario, es completamente válido, lo puedes hacer, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta, de esa manera también se obtiene la indulgencia parcial al rezar el Santo Rosario. Ángela Méndez, Olga González y 3 personas más se han unido, muy bien. De Peters Peluquería, bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora de la noche. Entonces vamos avanzando en el tema de las indulgencias. Pregunten, así como lo ha hecho Lina, si tienen alguna inquietud o no me han entendido o los he dejado confundidos, pero vamos hasta el momento. Ya les hablé de la definición, ya les hablé de cómo las condiciones para ganar la indulgencia. Tercero, por quién se puede lucrar las indulgencias. Y cuarto, vamos a hablar de la indulgencia plenaria en peligro de muerte, para que tengamos en cuenta. Es decir, la indulgencia plenaria en peligro de muerte la puede dar cualquier sacerdote. Así que si tu familiar,
tu amigo, alguien está en peligro de muerte, está en las últimas, está agonizando, dile al sacerdote que va a ungir a tu familiar, a tu amigo, dile: Padre, dale la indulgencia plenaria, porque hay algunos sacerdotes que se les puede olvidar o no se la dan o no la creen importante, pero es importantísimo pedir la indulgencia plenaria en peligro de muerte. ¿Qué significa? Que una persona, si recibió la indulgencia plenaria en peligro de muerte y murió, téngalo por seguro que es un alma que va derechito al cielo. ¿Por qué? Porque lo más hermoso, el Señor le ha perdonado sus pecados y esa persona ha sido redimida de toda pena temporal que haya quedado en su vida, ¿no? Eso es hermosísimo. Por eso pidámosle siempre al Señor la gracia de antes de morir poder llegar a obtener la indulgencia plenaria. Alejandra Olivero nos dice: ¿cuántas indulgencias se puede tener en el día? Eso es muy buena pregunta, Alejandra. En el día puedo obtener en las indulgencias parciales las que yo vea necesario, ¿cierto? Todo el día puedo estar lucrando indulgencia parcial. ¿Por quién? ¿Por un difunto o por mí? Eso es claro, ¿bien? O la indulgencia plenaria solo se lucra una vez al día, no se puede obtener, pero lógicamente esa solo la concede el Santo Padre Francisco en ocasiones importantes. Lina León nos dice: Padre, hace unos días veía un video del Padre Jorge Loring y decía que cada día podemos sacar un alma del purgatorio. ¿Qué tan verifico es esto? Verifico. Me enredé con esa palabra. ¿O qué tan verídico es eso? Muy bien por tu pregunta. Claro que sí. Todos los días podemos sacar un alma del purgatorio cuando hacemos oraciones. Lo hablaba desde el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46. Allí nos hablaba de ofrecer sacrificios por nuestros difuntos. Todos los días, si yo ofrezco un rosario por un difunto, no hay necesidad de mencionar el difunto. Si lo quieres mencionar, Dios conoce la necesidad de nuestras almas y lo puedes hacer. Si tú ofreces 20 rosarios por un difunto en especial, lucrando una indulgencia parcial, esa indulgencia parcial queda lucrada sobre ese difunto, ¿no? Entonces, a lo largo del día se pueden lucrar muchas indulgencias parciales por nuestros difuntos o por uno, pero la indulgencia plenaria solo se puede lucrar una vez en el día. Entonces, pero eso no es posible. Por ejemplo, que yo ahorita voy a pedir por la indulgencia plenaria de un difunto, de un alma al purgatorio. No, porque la iglesia no me ha habilitado esa oportunidad hasta el momento. Es decir, no hay un decreto, no hay nada que me diga que lo pueda hacer, porque les recuerdo que la indulgencia plenaria solo la concede el Santo Padre cuando hay años santos, cuando hay años dedicados, cuando hay años jubilares. Sí lo puedo hacer y cumpliendo lógicamente las condiciones debidas. Muy bien, Lina, ahí está tu respuesta. Espero que me haya hecho entender. Johan Guerrero, bendiciones Padre Cristian. Gladys Barreto Daza se ha unido. Claudia TPU, Padre, pero en esta situación que no tenemos templos abiertos y nuestros sacerdotes no pueden salir como para obtener el perdón de nuestros pecados. ¡Qué bueno, Claudia! Claudia, te me has adelantado lo que tengo preparado también para decirles. Resulta, les voy a contar de una, ¿no? Para no alargarme porque ya estamos sobre el tiempo. Resulta, atentos a lo que les voy a decir aquí, queridos hermanos, porque eso va a ser importantísimo en nuestra vida de fe. Hoy la iglesia, a través de la penitenciaría apostólica, la penitenciaría apostólica es una de las sedes allí de la Santa Sede, ha dado un decreto donde, ojo a lo que les voy a decir, esto es hermosísimo. Es cierto que no podemos confesar porque estamos en riesgo, tenemos que cuidarnos, pero la iglesia, miren el amor de madre, esto es amor de madre de la iglesia que nos ama, la iglesia que cuida de nuestras almas, la iglesia que no quiere que nadie se condene, ha dado indulgencia plenaria a los que están enfermos del coronavirus. Qué hermoso es esto. Así que si tu hermano estás pasando por una enfermedad del coronavirus, si tú eres un médico, un enfermero que estás atendiendo a aquellas personas que están enfermas del coronavirus, hoy la iglesia, a través de la penitenciaría apostólica, concede indulgencia plenaria. Lógicamente, hay que cumplir unas condiciones. Les voy a leer las condiciones. Tomen apuntes allí en tu casa para obtener indulgencia plenaria a los enfermos del coronavirus.
Dice, se concede la indulgencia plenaria a los fieles enfermos de coronavirus, sujetos a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas, si en espíritu desprendido de cualquier pecado se unen, primera condición, se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa. Es decir, aquellos enfermitos que están en cuarentena, pues con un celular, con una red social, pueden ver, o por la radio pueden escuchar la Eucaristía. Primera condición, participar de la Eucaristía a través de un medio de comunicación. Rezar el Santo Rosario. La práctica piadosa del Vía Crucis. Si pueden realizar el Santo Vía Crucis, lo pueden hacer, ¿cierto? O rezar el Santo Rosario aquí desde tu cama, u otra forma de devoción. Rezar por lo menos el credo. Si no puedes rezar el ave, el rosario, el Vía Crucis, por lo menos rezar el credo, el Padre Nuestro, y una piadosa invocación a la Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales, como cuáles: la confesión, la comunión y la oración, según las intenciones del Santo Padre. Es decir, si hay algún enfermito de coronavirus, si puede ver la Eucaristía por televisión o escucharla por radio, fenomenal. Que por lo menos, si no puedes rezar el rosario porque estás muy enfermo, por lo menos reces el credo, el Padre Nuestro y el Ave María, y ore por las intenciones del Santo Padre. Pídale perdón al Señor de tus pecados y has obtenido, tenlo por seguro, la indulgencia plenaria. Y Dios no lo quiera, si hay un enfermo de coronavirus que ha fallecido y ha obedecido a este decreto de la Santa Sede, es un alma que va derechito al cielo. Pero no solo para los enfermos. Miren la iglesia como es de madre también para nosotros. Dice, los agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos que, siguiendo el ejemplo del buen samaritano, exponiéndose al riesgo de contagio, cuidan de los enfermos de coronavirus, según las palabras del Divino Redentor: nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por sus amigos, obtendrán el mismo don de la indulgencia plenaria en las mismas condiciones. Muy interesante esto, ¿no? Lo que les estoy compartiendo. Es decir, aquellos enfermos del coronavirus, recen en su casa, allí donde se encuentren, desde el hospital, pídanle al Señor y obtendrán la indulgencia plenaria. Arrepiéntanse de sus pecados, hagan una contrición de corazón y han obtenido con la plena seguridad la indulgencia plenaria, aunque lastimosamente no puedan alcanzar a confesarse si han fallecido. Recibirán completamente esa gracia que la iglesia concede. Angie Espinosa dice, las indulgencias que uno haga son escritas en el libro de la vida. Bueno, es una pregunta muy apocalíptica, Angie. Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida quedará escrito en el libro de la vida. Y si usted hace una indulgencia por un difunto, has hecho una obra de caridad. Una obra de caridad espiritual es que rezar por los vivos y los difuntos. Por tanto, si tú haces esta obra de caridad, ten la plena seguridad que esa indulgencia también quedará registrada en el libro de la vida. Lina León, mil gracias, Dios le pague. Bueno, hasta aquí hemos llegado, así que atentos al decreto de la penitenciaría apostólica. Hemos respondido a este tema de las indulgencias. Espero que les haya servido para la vida de fe. Olga González dice, Padre, si una persona está en pecado mortal, ¿cuántas indulgencias necesita para borrar este pecado? La primera cosa que necesita es confesarse. Les recuerdo que para obtener una indulgencia hay que confesarse, excepción de aquellos que en este momento están enfermos de coronavirus y están en cuarentena y no hay un sacerdote, no se puede asistirles. Dios, si ellos se arrepienten de sus pecados, Dios les va a perdonar, porque hubo la intención del arrepentimiento, ¿no? Y por eso está el decreto de la Santa Sede para obtener la indulgencia plenaria. Pero si alguien está en pecado mortal, no se puede obtener indulgencia ni parcial ni plenaria hasta antes no se confiese y no se arrepienta de sus pecados. Muy bien, Angie, gracias Padre. Claudia, gracias Padre, saludos. Muy bien, Claudia desde Guatemala. A todos, bendiciones. Vamos a cerrar con este momento de oración. Espero que les haya servido,
Mañana estaremos compartiendo más temas, aprendiendo de nuestra fe. Pregunten lo que necesiten, por eso les pongo con anticipación el tema para que vayan sabiendo. Y si tienen preguntas, las tengan listas para ver si las respondemos y las iluminamos con la gracia del Señor. Con la gracia del Señor. Yo los invito entonces a que ya terminando, vamos a orar, a pedir al Señor que nos cubra con la sangre preciosa de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestras casas, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares donde vamos a estar y las personas, empresas o instituciones con quienes hemos de tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que utilicemos. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y preservados de todo lo malo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe, les proteja y les santifique, ahora y siempre. Amén. Sean atentos. Mañana nos encontraremos a las 8 de la noche con la ayuda del Señor, con otro tema. Y bueno, descansen. Es el tiempo para estar en familia, para orar. Y como les ponía en un flyer, aprovechemos esta cuarentena